¿Qué tal, chavales? Aquí seguimos otro día más con la comoneta. Vamos a ver si acabamos la tarea de mantenimiento. Nos queda pendiente los amortiguadores, el fuelle de palier y los inemblos de los trapecios. Así que nada, si le damos un poco de caña, en un rato la tenemos lista. El amortiguador, que era el original, era el de fábrica. En 20 años no se habían cambiado y bueno, así de mal iban. No sé si originalmente eran de gas o no, pero si lo son, ya no tienen nada, porque no devuelven. Pero perfectamente podrían ser de aceite y no tener que devolver. O sea, no sé si es que han perdido el gas o que ya de origen eran de aceite y no lo tenían. En cualquier caso, los nuevos, los Bilstein, son de gas, están mucho más duros y devuelven perfectamente. Ahora nada, le cambiamos el muelle y las copelas, las limpiamos un poco antes de ponerlas y lo recuperamos y volvemos a instalarlo en su posición. Bueno, los componentes del amortiguador, el tope de poliuretano, la verdad que está en muy buen estado. No hace falta ponerlo nuevo porque la verdad que este vehículo se nota que estuvo con la altura original y que tiene bastante recorrido de suspensión y nunca llegó a hacer tope o no habitualmente porque está en perfecto estado. Igual la copela no tiene ninguna grieta ni ninguna deformidad, nada que impida volver a montarla. Lo único que tiene algo de desgaste es el asiento del muelle, bueno, que tiene un poco lo lógico, un poco marcado lo que es el asiento de la goma y bueno, el rodamiento está más o menos bien. Esta es la única pieza que podría ser susceptible de cambiarse, si acaso, pero bueno, ahora como no la tenemos ahora mismo aquí, la vamos a poner, que está todavía en bastante buen uso, pero bueno, para ser 100% la operación perfecta, habría que cambiar esta goma, o sea, bueno, esta pieza completa que viene la goma y el rodamiento y la parte de plástico, pero bueno, vamos a reaprovechar este que tampoco está mal del todo. Bueno, a la hora de cambiar un Shin-en-Blow de un trapecio o de cualquier otra pieza, lo primero que hay que tener en cuenta es la posición, identificar cuál es la cara superior y cuál es la inferior, identificar la posición que lleva, la orientación, mejor dicho, porque lleva una parte, digamos, que está hueca y una parte que es maciza. Entonces tiene que estar en la misma orientación. En este caso, digamos, la parte maciza tiene que ir en línea con la posición del palier, digamos, y la parte hueca tiene que ir alineada con la línea de donde pivota el propio trapecio. Entonces, o bien lo marcamos o tenemos una referencia visual al poner el viejo y poner el nuevo, lo marcamos. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es lo que sobresale. Antes de quitar el viejo, con un calibre medimos con el talón lo que sobresale el Shin-en-Blow sobre el trapecio, que en este caso son 3 milímetros para dejarlo igual.
Entonces eso, tenemos en cuenta la posición, lo que sobresale y la orientación. Y para sacarlo, si tenemos un torno y tubos o macizos, pues tenemos infinitos útiles, porque con un cacho de tubo lo cortamos y lo mecanizamos a un poco menos de la medida exterior del propio Sinemblo y ya tenemos para ponerlo. En un caso vamos a probar a hacerlo con el tornillo de banco y en otro caso vamos a probar a hacerlo con la prensa para ver que de las dos maneras se puede hacer. Bueno, aquí tenemos el Sinemblo viejo que estaba completamente destruido. Si hacemos un poco de fuerza seguramente lo echemos fuera porque tiene un lateral completamente roto y en el otro nada, está fisurado. Se puede ver ahí, aquí. Este es el que está fisurado y este que está completamente roto. O sea, este Sinemblo era auténtica basura. Y lo que hemos usado para meterlo, eso son siempre cosas recicladas. Nunca hay que tirar nada, porque esto es el núcleo de una polea de cigüeñal, de un damper que se rompió la goma, o sea, se rompió la polea. Y siempre conservamos por ahí piezas cilíndricas, bien sea para mecanizar o para usar en la prensa, siempre vienen bien. Así que hay que tener siempre todos los diámetros, cachos de tubo, retales, todo lo que sea cilíndrico o de un grosor adecuado, chapas bastante buenas para hacer piezas. Perdón. Hay que siempre guardarlas porque siempre nos son útiles para esta clase de cosas. Bueno, ya tenemos el trapecio otra vez colocado en su sitio. Una cosa muy importante, una precaución que no se puede dejar atrás, es que para apretar los tornillos de los Sinemblos, el de la rótula, en cuanto lo montemos ya se puede apretar. El de la rótula de suspensión ya lo tenemos apretado. Pero los de los Sinemblos no se pueden apretar hasta que no esté en la posición de trabajo, porque si los apretamos así según está, con la rueda colgando, cuando al coche apoye en el suelo van a empezar a trabajar forzados. Entonces la posición de arranque, digamos, la posición inicial tiene que ser con el coche posado en el suelo. O sea, con el trapecio más o menos en la posición de trabajo que es horizontal más o menos. Entonces, o bien tomamos una referencia de medida antes de empezar, tomamos una referencia de medida entre la rueda y la aleta, por ejemplo, y lo gateamos con el gato de foso y entonces apretamos o esperamos a acabar, montamos todo, lo ponemos en el suelo y si tenemos sitio suficiente, pues lo apretamos con ella en el suelo. Entonces hay que tomar cualquiera de esas dos precauciones, pero importantísimo, apretarlos ya con la posición de trabajo acabada. Bueno, ahora vamos a proceder con el lado izquierdo y vamos a hacer lo mismo con la salvedad de que en este caso hay que también desmontar el palier porque como hay que cambiarle el fuelle, entonces para que no se quede la mangueta suelta, porque si quitamos todos los componentes hay que retirar o dejar colgada la mangueta con la pinza, para que no pase eso, entonces vamos a ir parte por parte. Primero hacemos el amortiguador y lo volvemos a poner. Luego quitamos el trapecio y aprovechamos para sacar el palier y luego ya lo montamos todo y lo apretamos y lo dejamos al sitio. Pues aquí procedemos igual que antes, tiramos de compresor de muelle, sacamos todos los componentes viejos, revisamos que esté todo bien, los limpiamos un poco y los trasladamos al amortiguador nuevo. En este caso los compresores de muelles son caseros, tienen un montón de años de servicio, están hechos con una varilla, unas tuercas y unas piezas de chapa conformada y tal. Esto es sencillo de hacer, muchas veces no merece la pena porque ahora a día de hoy los compresores de muelle se pueden comprar por 20 o 30 euros, pero el próximo día haremos un vídeo de cómo hacer unos fáciles, sencillos y muy baratos y perfectamente útiles, que no tiene nada que envidiar a los que hay comerciales. Tenía la duda de si los originales eran de gas o no, porque el otro no recuperaba, pero sí que son de gas. Porque mira, este no está tan mal y este recupera y encima tiene bastante fuerza. Así que mira, este no estaba tan mal. El izquierdo sufrió menos que el derecho, pero el otro ya vemos que no recuperaba, así que siendo de gas estaba totalmente
totalmente destruido ya. Y por supuesto, los amortiguadores viejos, no los tiréis, porque como vimos en el vídeo, que os dejo la descripción por ahí, los vástagos de amortiguador son muy útiles para muchas cosas. Se pueden hacer punteros, se pueden hacer botadores, se pueden hacer buriles, sirven como guías de deslizamiento para múltiples cosas. Y nosotros le hicimos un martillo de inercia, o incluso para mecanizar, para hacer cualquier tipo de pasador. Valen para muchas cosas, así que nunca los... Y bueno, ya tenemos el otro también listo. En este caso, el Sinemblo delantero no los vamos a cambiar, porque la verdad que presentan muy buen estado. Originalmente son Bogue, y aunque tienen 20 años, son hidráulicos, o sea, están rellenos de aceite. No solo son, estos son normales, estos simplemente son un cacho de goma. Y estos, aparte, eso, llevan relleno hidráulico y tal. Y no han perdido nada de líquido en 20 años, y la verdad que están muy firmes. Y esto, si los hubiera que cambiar, vienen remachados. Igual que vendría la rótula. Bueno, esta rótula ya se ve que fue cambiada y ya tiene tornillos, pero de origen vienen remachadas. Igual que viene esto. Entonces habría que taladrar a la medida del remache, que me parece, habría que mirarlo. No sé si son 10 milímetros el núcleo. Habría que ir taladrando. Bueno, ya viene con un granete en los dos lados. Así que son fáciles de taladrar para cambiarlo. Pero bueno, en este caso, como la posición de trabajo es mucho mejor, porque los Sinemblos que trabajan así se fuerzan mucho menos que los que trabajan, digamos, retorciéndose, como el tornillo lo sujeta verticalmente, y al oscilar la rueda trabaja retorciéndose, entonces se desgasta mucho primero que estos que trabajan, digamos, girando en el mismo sentido que están colocados. Por eso estos suelen durar mucho más que los traseros. Bueno, esto es una de las tareas menos gratificantes en mecánica para mí, que es cambiar los fuelles de palier, que para 10 o 12 euros que valen, que es una obra menor, la verdad que la guarrada que tienes que montar es importante, porque la grasa siempre estorba bastante, y sobre todo para quitar los circlís
como resbalan al estar engrasados, se convierte en una tarea bastante odiosa. Yo la verdad que no, los circlís y yo no nos llevamos demasiado bien, así que un circlí metido entre grasa ya es el sumum del coñazo. Y nada, esta junta homocinética es de tipo tripoide o de rodillos, en vez de ser la clásica de bolas, como por ejemplo esta que tenemos aquí, que lleva las pistas por donde corren las bolas. Las tripoides como esta llevan 3 carriles rectilíneos por donde corren los rodamientos estos, que a su vez van corriendo encima de una pista de agujas. Y bueno, en este caso no es que sea muy complicado de montar, es mucho peor un palier estándar que lleva un circlip justo debajo del muñón y que es más complicado de quitar. Este llevas nada más este fijador, esta grupilla metálica que lo montas encima de la cruceta, le pones la grupilla y ya se sujeta. En ese caso es bastante fácil. Tenemos apretado la rótula de la suspensión, las manguetas con el amortiguador, la bieleta de la barra estabilizadora y el tornillo, o sea, la tuerca del palier. Solo nos queda apretar los tornillos principales de los trapecios, que como dijimos antes, hay que tener o bien el coche en el suelo o bien la mangueta gateada hacia una altura, pero necesitamos saber la referencia. Entonces vamos a poner las ruedas, vamos a bajarla al suelo y vamos a ver si nos queda sitio para apretarlo con ella en el suelo, o si no, le cogemos la referencia. Bueno, ahora que la tenemos en el suelo, nos cercioramos de que está todo bien apoyado. Meneamos un poco ahí y ahora cogemos una referencia de la medida, por ejemplo, a la punta del palier hasta la aletín. 36 centímetros. Pues con esa medida, porque ahora si nos echamos en el suelo hay muy poco sitio para poder sujetar, se puede hacer, pero bueno, teniendo elevador, ¿por qué nos vamos a tirar en el suelo? Entonces, con esos 36 centímetros levantamos, gateamos y así ya tenemos la referencia para apretarlos, igual simulando como si estuvieran en el suelo, pero sin estarlo.
antes no es tan crítico como los trapecios, pero hay que, todo lo que tenga sin emblos, como dijimos antes, tiene que ser apretado en la posición de trabajo. En el caso del amortiguador es menos relevante que en el trapecio porque el margen de movimiento que tiene es menor, pero bueno, ya que no nos cuesta nada hacerlo, pues ya tomamos la referencia de la medida antes de subir la furgoneta y antes de desarmar la rueda, tomamos la referencia. Entonces ahora, como ya la sabemos, volvemos a poner la rueda y apretamos los tornillos con la altura adecuada. Estaban bastante reventados. Se ve aquí cómo arrollaban aceite, esa zona húmeda que tienen ahí, y sobre todo la diferencia que tienen a compresión, en dureza, se les nota mucho. Comprime mucho más fácil y devuelve mucho peor. Todavía les queda algo de gas porque todavía devuelven algo, pero a compresión están mucho más blandos. Bueno, pues con esto ya nos queda el mantenimiento listo para una temporada. Solo nos queda poner los tapacubos, que ya sé que me vais a decir que hay que poner unas llantas y tal, pero nada, no, está la economía muy mal y tiene las ruedas nuevas, así que se va a quedar, de momento se va a quedar así. Y queda eso, pues, darle una vuelta, probar que todo vaya bien, que caliente, que funcione la calefacción, que no tenga ningún ruido raro, que se le hayan quitado los ruidos de suspensión, que bueno, imagino que sí, y que vaya todo, bueno, quizás necesite una alineación de dirección, lo veremos los próximos días. Y nada, si os gustó el contenido, ya sé que no es nada del otro mundo, es un mantenimiento normal y corriente, pero bueno, siempre, a mí por lo menos me gusta ver cómo hacen los trabajos los demás, siempre se aprende algo. Y bueno, por supuesto, cualquier opción a crítica, a debate está abierta. Cualquier persona que quiera aportar algo o dar su punto de vista acerca de cómo haría él tal o cual operación, sin problema, para eso está el canal. Así que nada, si lo tenéis a bien, ya sabéis, le dais a la campana, a suscribirse, todo eso, y ya nos vemos el próximo día con una operación de otro calibre. Venga, un saludo.